definitivamente se revela ante Dios. Vemos cómo el pecado trae consecuencias a la humanidad. Vemos cómo la humanidad se sigue revelando y su pecado no para, sino que va cada vez a más, a más, a más. Vemos hasta una influencia demoníaca en la humanidad y Dios decide poner un hasta aquí. Dice, no contenderé para siempre con el hombre. O sea, ya, o sea, no voy a pelear para siempre con ustedes. Y decide comenzar de nuevo. Y todo el mundo como se conocía antes del diluvio simplemente fue destruido. Y entonces muchas cosas se explican del mundo que conocemos hoy tú y yo, ¿no? Y entonces las especies de animales, la migración, eh, todo esto tiene que ver con el diluvio. Cómo puedes ver que realmente vivimos en una tierra que ha sido deteriorada. Algo pasó. Y no solo pasó, sino sigue, o sea, sigue pasando. O sea, ¿sentiste el temblor? Yo la verdad no lo sentí. Pero ven, o sea, simplemente la tierra sigue deteriorada y sigue gimiendo y sigue clamando por redención. Todo el mundo como lo conocían cambió. Y entonces tenemos a Noé y su familia, que es lo que Dios decidió salvar, y no porque ellos fueran muy buenos, sino porque Dios tiene un plan, si te acuerdas. Dios no se rinde con la humanidad, aunque decide ponerle un alto y empieza de nuevo. Y entonces Dios sigue con su plan, que es redimir a toda la humanidad. Y entonces ese plan va a llegar hasta ti y hasta mí, pero vamos a ver cómo es este plan. Y la semana pasada lo que vimos es que Dios le da nuevas y antiguas instrucciones a Noé. Y entonces hay cosas que antes del diluvio no eran regulares o no se hacían, pero después del diluvio son, como por ejemplo el que empezaron a comer carne y Dios les dijo esto que podían hacer esto, por supuesto siendo cuidadores de la creación, ¿no? Por supuesto esto no quiere decir que está bien simplemente matar un animal por diversión. Simplemente Dios le está diciendo para comer es permitido, o sea, es permitido que ustedes puedan comer carne y entonces, pero da instrucciones, pero no con la sangre, porque en la sangre está la vida. Da instrucciones antiguas como las mismas que le dio a Adán, como diciéndoles, ok, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. O sea, otra vez, eso es bueno delante de Dios. Y entonces Dios otra vez pone los fundamentos de cómo debería vivir el humano. Y esos fundamentos tú y yo, algunos los conocemos y han sido pasados de generación en generación, y no es que la sociedad haya sido así, sino simplemente Dios instruyó e instituyó ciertas cosas para que tú y yo camináramos, pero ve cómo todos estos fundamentos poco a poco se han ido deteriorando. No solo eso, sino que Dios hace un pacto con Noé y que nunca más destruiría el mundo así como lo hizo, sino que seguiría prolongando su misericordia. Ahora, un día va a haber un juicio, pero mientras Dios sigue mostrando su pacto para con nosotros, cada vez que ves un arco iris en el cielo. Y es increíble, simplemente que puedas ver eso y cómo sucede, es realmente algo sorprendente. Pero lo que está diciendo Dios es, ok, antes del diluvio no había arco iris. Y después del diluvio se empiezan a formar los arcoíris y Dios dice, este es mi pacto. Este es mi pacto con ustedes. Esta es mi promesa de que no les volveré a destruir así. Y sí, un día vendrá un juicio, pero Dios promete eso, salvación, y todo el evangelio nos va a ir guiando hacia Jesús. Entonces estamos en esto, empiezan a poblar la tierra, empiezan a hacer su vida de nuevo. Y piensa esto, esta familia de Noé, sus hijos, su esposa, sus nueras, sus nietos, vamos a ver, muchos de ellos conocieron los dos mundos, un mundo que ya no existe por el diluvio y el mundo nuevo después del diluvio y las cosas que Dios instituye. Y entonces ellos tienen que empezar su vida y tienen que empezar su vida obedeciendo a Dios y tienen que empezar bien. Pero vamos a ver eso, Dios hace un pacto con Noé y con su familia, pero vamos a ver eso, Dios hace pactos con el hombre y normalmente es el hombre el que falla a los pactos con Dios. Y por eso vamos a ver, y hablamos la semana pasada del nuevo pacto en Jesús. Un pacto donde Dios
promete no estar fundado para nada en nosotros, porque vamos a ver cómo somos en estos versículos, sino totalmente fundado en quién es Jesús y en su fidelidad. Y entonces por eso caminar con Jesús es sencillo y es seguro. Porque la Biblia enseña que por muy torpe que seamos, tú y yo podemos caminar con Él. Es el camino más seguro, es el camino más sencillo, no fácil. Pero ve, Dios está haciendo pactos con el hombre, le está enseñando, esto quiero de ustedes, yo voy a cumplir mi parte y simplemente vamos a ver que el hombre no puede cumplir con Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Y mira lo que pasa en el capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y nos da un detalle aquí. Cam es el padre de Canaán. Ahora, no solamente nos dice que Cam es el hijo menor de Noé, sino nos dice que tiene un hijo llamado Canaán, pero no solamente nos está introduciendo a que tiene hijos, sino nos está introduciendo a qué va a pasar con ellos más adelante, y eso va a pasar un poco en el versículo. Canaán es conocida como la tierra donde el pueblo de Dios, cuando sale de Éxodo, sale de Egipto y va por el Éxodo en el desierto, la tierra que ellos tienen que conquistar es la tierra de Canaán. Y esto nos va a decir muchas cosas. Entonces, nos da este detalle. Cam es el padre de Canaán. Y mucho de esto lo vamos a estar viendo. Y tienes que saber de todos estos, de Sem, de Cam y Jafet y sus hijos, vienen todas las naciones como las conocemos hoy. Todo viene a partir de aquí, de Noé y su familia. Y entonces vamos a ver la semana que viene cómo se reparten estas naciones. Y entonces no hay nada nuevo creado después de la creación de 7 días y mucho menos después del diluvio. De aquí vienen todas las naciones tal y cual las conocemos hoy. Y entonces tienes a Sem, a Cam y a Jafet. Y a Cam, que es el padre de Canaán. Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y el capítulo 10, lo que viene es la genealogía, un poco de la genealogía de estos hombres, hijos de Noé. Y vamos a ver esto, que Dios juzgó a la humanidad por su pecado, empezó de nuevo con Noé y su familia, hizo un pacto con ellos, promesas, pero vamos a ver que aún después de que Dios les salvó e hizo todo por ellos, vamos a ver que nada ha cambiado en el corazón del hombre. Vamos a ver que el pacto de Dios no fallará, pero que el hombre sin duda fallará a Dios. Y esta es la familia que Dios escogió salvar, y vas a ver que no es porque esta familia sea muy buena, sino por su gracia y porque habían puesto su fe en Dios. Pero nada ha cambiado en el corazón del hombre. Versículo 21. 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Entonces el primer trabajo del hombre que también hizo Adán, y Dios le encargó a Adán eso cuando sale del Edén, es eso, trabajar la tierra y labrarla. Y ahora no era un trabajo fácil, porque acuérdate, la tierra sufrió la maldición del pecado, y entonces Dios le dice a Adán, ahora con el sudor de tu frente tendrás que labrar la tierra. Y si conoces a algún agricultor, o sea, es un trabajo muy pesado. Mi abuelo y algunos de mis tíos se dedican a la agricultura, entonces siembran maíz, siembran piña, en su tiempo sandía. Entonces yo para nada lo hice, pero cuando iba a visitarles, pues íbamos al campo, y entonces ahí fácil te partían una sandía y te partían una piña y podías disfrutar del fruto, pero el trabajo era arduo. Y entonces tienes que arar la tierra, y entonces tienes que sembrar la semilla.
y entonces tienes que regarla y entonces tienes que esperar y normalmente tarda muchísimo en dar el fruto. Pero es un trabajo cansado, arduo, y Noé se dedica a eso. Entonces, después de eso, después del diluvio, después comenzó Noé a labrar la tierra. Y nos da un detalle, dice, y plantó una viña. Ahora, ¿una viña de qué es? Es un sembradío de uvas. Y ve versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y vemos que Noé está trabajando la tierra, tal vez estaba muy cansado, tal vez decide hacer fruto, jugo del fruto que está recolectando y hace vino y no tiene cuidado y se embriaga con el vino. Ahora, algunos comentaristas dicen que antes del diluvio no se fermentaba tan fácil los jugos, ¿no? Y entonces que Noé no calculó y eso, pero lo que vamos a ver es que eh, Noé no tuvo cuidado de esas pequeñas cosas en su vida y vamos a ver las consecuencias que trae esto. Tú tienes que saber que nada bueno puede salir del alcohol. No conozco un hombre o una mujer que el alcohol lo haga más sabio o más prudente o con más dominio propio. Tienes que saber que si hay alcohol en el lugar, todo es propenso a salirse de control. Y Noé es descuidado en esto. Y Noé era un hombre de Dios. Pero Noé también tenía estas fallas en su vida. Fallas que tú y yo tenemos. Y Noé fue descuidado en esto. Una de las cosas que dice Proverbios 21 es que el vino es escarnecedor, o sea, como burlador, y la sidra alborotadora, o sea, hablando de bebidas alcohólicas. Y cualquiera que por ellos yerra, o sea, la riega, no es sabio. Y entonces el alcohol, déjame decirte, es todo un tema en las iglesias, ¿no? Y es que bueno, pero Jesús tomó vino. Y ese es el pretexto del borracho, del cristiano borracho. No, Jesús tomó vino, ¿no? Y todo eso. Pero no, ni siquiera, no te imaginas, o sea, no tiene nada que ver con el grado de alcohol que tienen hoy las bebidas alcohólicas. O sea, una cerveza, por ejemplo, el grado de alcohol que tiene una cerveza hoy era demasiado para el vino que tomó Noé en Génesis capítulo 9. O sea, no tenía ese grado de alcohol. Es muchísimo lo que tiene de grado de alcohol una cerveza a comparación del vino que había hecho Noé y el vino que bebían en tiempos de Jesús. Y aún así lo rebajaban con agua, no tomaban el vino puro. Pero entonces hay quienes dicen, bueno, pero no es pecado, pero tienes que saber, pero tampoco es sabio beber bebidas alcohólicas. Y entonces saber hacer lo bueno, saber hacer lo sabio y no hacerlo, eso sí cuenta como pecado. Y creo que tú y yo debemos tener cuidado con eso. Por supuesto, la mayoría de ustedes ni siquiera tiene edad para eso. ¿Ah? Pero debes de tener cuidado con eso y ser prudente. No solo en no caer en una adicción en el alcohol, sino en cuidar los lugares a donde vamos. Porque es eso, si hay alcohol en el ambiente, las cosas se pueden salir de control fácilmente. Hay gente que, por ejemplo, no se considera alcohólica, pero no puede vivir sin una cervecita o sin una copa de vino. Y yo digo, si no puedes convivir un día o un fin de semana y festejar algo sin alcohol, eres un alcohólico. Estás siendo dependiente de las bebidas embriagantes. Y a lo mejor Noé trabajó muchísimo labrando y recogiendo el fruto y simplemente una actitud relajada y no sobria. Y decide, ok, pues me lo merezco después de trabajar tanto. La necesidad de la embriaguez muestra la necesidad del corazón que no está satisfecho ni feliz con la realidad.
y entonces necesitas ser alterado. Esa es la cuestión con el alcohol y con las sustancias. Necesitas salir de tu realidad porque no estás pleno y no estás feliz. Y entonces se vuelve una necesidad. Otra cosa que dice Proverbios 23, lo puedes anotar ahí, si te gusta anotar. Proverbios 23, 29 dice, ¿para quién será el ay? O sea, te está hablando de que pasa algo. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Está diciendo, el alcohol seguro trae problemas, trae dolor, trae rencillas, trae quejas, trae heridas en balde. Y hasta eso te puede herir físicamente. Dice, para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, esto también tiene que ver con bebidas alcohólicas. Y el proverbio dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Y sí, hay gente que así, suavemente, una tras otra, o hay que dice, no, nada más una, pero fácilmente. Mas al fin, como serpiente, morderá. Es veneno. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Nada bueno puede salir de alguien que bebe alcohol, nada bueno puede salir de un lugar donde está si hay alcohol. Y una de las cosas, el cristiano debería ser caracterizado por ser alguien sobrio. Y no solo sobrio en un sentido de no tomar, sino de esta sobriedad de saber hacer lo correcto. Con dominio propio para no dar lugar al pecado. Y ese es el error de Noé. Se relaja y no es sobrio y da lugar al pecado. Y vamos a ver las consecuencias de esto. El cristiano, en vez de estar lleno de una bebida alcohólica o de una sustancia, debería estar lleno del Espíritu Santo. Esto dice Pablo. No te embriagues con vino, sino llénate del Espíritu Santo. El vino lo que hace es descontrolarte, no te dejas pensar bien, te hace hacer cosas de las que te vas a arrepentir. Y el Espíritu Santo lo que da es dominio propio y poder para vencer. El cristiano debería ser caracterizado por alguien sobrio. Y a lo mejor para ti esto no es un problema en tu vida porque pues ni siquiera te dejan, o sea, si llegas así, te agarran a chanclazos, ¿no? No te dejan pasar, pero tienes que saber esto para lo que sigue en tu vida. Y entonces ya te empiezas a juntar con tus amigos y ya van aquí y oye, esto, ay, pero no tiene nada de malo. No es sabio. Y no solo no es sabio, sino te puede hacer tropezar, te puede hacer pecar, te puede hacer algo de lo que te puedes arrepentir. No sabemos el daño que podemos hacer o nos puede hacer cuando no estamos sobrios. ¿Tú sabías que la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos de abuso sexual, el alcohol estuvo relacionado? Y aquí no estamos hablando de quién tuvo la culpa y quién se prestó para eso. No, nada más eso. En el alcohol, hubo alcohol en el ambiente. Y algo salió mal. O sea, si de por sí el pecado está a la puerta. Y entonces, versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba desnudo. O sea, terminó como un teporochito que no supo nada de él y terminó tirado en el piso, ni siquiera llegó tal vez a su cama,
Está así en medio de su tienda tirado. Y vamos a ver que la consecuencia del pecado de Noé va a ser vergüenza. Y siempre este tipo de pecados o cualquier pecado, las cosas que acarrean es eso, vergüenza. ¿Qué necesidad tenía Noé de hacer estos shows? Sí, pero eso no es lo peor, sino ve lo que sucede en el versículo 22. Y Cam, este es el hijo menor de Noé, padre de Canaán, otra vez nos recalca de quién es papá y nos recalca quién es este hijo. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y esto que dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera, es un hebraísmo que lo que quiere decir es que lo dijo con burla y con desprecio en su corazón. Entonces no solo ve a su padre desnudo, sino que cuando lo ve, se alegra en el sentido de que Cam sabemos que despreciaba a su padre. Con alegría viene y dice, oigan, ya vieron a este viejo, está tirado en medio de su tienda, borracho. ¿Qué onda con este? O sea, ¿qué onda con nuestro papá? O sea, ve esto y hace esto y hace esto y hace esto. Ahora, algunos dicen, hay dos ideas acerca de esto, de esta frase de vio la desnudez de su padre. Algunos piensan que, eh, porque en algunas partes de la Biblia, esto de ver la desnudez significa relacionarte íntimamente con alguien. Algunos piensan que esto de cuando vio la desnudez de su padre no solamente es que lo vio desnudo, sino que abusó de él. La Biblia no dice claramente eso y no tampoco nos da a pensar tanto que haya sido esto, sino lo que nos dice es que vio la desnudez de su padre y en vez de hacer lo correcto, decidió caminar con sus hermanos y burlarse de su padre y despreciarle. Ahora, cualquiera de las dos cosas es grave, ¿eh? Por supuesto, una más que la otra, una se escucha más grotesca que la otra, pero cualquiera de las dos cosas, lo que vemos es que Cam, el padre de Canaán, despreciaba a Noé. Y yo pensaba en esto y digo, qué inconscientes somos a veces cuando somos jóvenes. Cuán irrespetuosos o rebeldes o desconsiderados somos con nuestros padres. Dices, no, Dani, yo no. Pues yo sí, yo sí. O sea, como que recordaba muchas cosas que hice, que dije. Pero ojo, esto no es característico solo de la juventud, sino de la humanidad, del corazón del hombre. Y hay cosas así que me avergüenzo de haber hecho y de haber dicho, ¿no? Como mi mamá sobre todo. Tratarla como si ella no supiera nada y yo sí. Como si sus errores fueran más grandes que los míos. Tratarla con juicio. Ahora, algo importante que creo que tenemos que escuchar es que así como tus papás tienen que asumir que tienen hijos pecadores, los hijos, o sea, tú y yo, tenemos que asumir que nuestros padres también son pecadores. O sea, tú tienes que asumir que tus papás se van a equivocar. Y dices, sí, Dani, fíjate que la otra vez me dijeron y esto hizo. ¿Y qué esperabas? O sea, eres su hijo. Pero muchas veces pasa esto que somos muy duros con nuestros padres. Y sobre todo eso empieza a pasar en esta edad.
Cuando empiezas a darte cuenta de ciertas cosas, cuando ya no te es tan cómodo estar con tus papás y entonces ya es como ya me da un poco de oso lo que hace mi papá o mi mamá y, y empiezas eso, a buscar un poco tu libertad y entonces empiezas a ver con otros ojos a tus papás. Ahora, y hay padres que están totalmente involucrados y ejerciendo su rol como papá, ¿no? Padres presentes, aunque con sus deficiencias, por supuesto, pero hay padres que no están involucrados en tu crianza, que no hacen su trabajo y aún peor, acarrean sus problemas a los hijos. No importa mucho qué tipo de padres tienes, sino que sepas amarles de una manera correcta y no tratarles con desprecio, aunque a veces no merezcan esa honra. Y vamos a ver, y la Biblia no nos dice mucho y no nos habla de intenciones, pero sí podemos ver por los hechos que Cam era un hijo que despreciaba a su padre y que en vez de hacer lo correcto, lo ve así, lo ve humillado y le agrada verle así. Y sale con burla a decirle a sus hermanos, porque ve lo que hacen sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, o sea, esto quiere decir que no vieron su desnudez porque eso era muy importante. O sea, es de mucho respeto. Una cuestión no solo de pudor, sino de respeto y de honra. Y entonces en vez de entrar así normal y entran de espaldas para no verle con su ropa y entonces le cubren. Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo pues vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Eso debió haber sido lo correcto y una parte de honrar a Noé, a pesar de sus errores. Pero Cam no actuó así. Y a lo mejor él tenía sus razones. A lo mejor conocía los errores de Noé, pero aún así vemos eso. En el corazón de Cam no había gratitud ni honra para su papá. Y tú tienes que saber, no importa mucho qué tipo de padres tienes. Si alguien muy involucrado y que está siguiendo al Señor o alguien totalmente ajeno, sino que sepas resolver amarle y honrarle, aunque no merezca esa honra. Según tú. Esto no significa que tienes que obedecer a tus padres en lo que no agrada a Dios. Esto no significa que debes pecar por causa de ellos y ciegamente seguirles cuando ellos no pueden ser buenas guías. No está diciendo esto. Pero muchos están en una edad donde dependen totalmente de sus padres. Y entonces, ¿qué corresponde? Si tú estás totalmente dependiendo de ellos, ¿qué corresponde? Pues corresponde que les honres con obediencia, que acates las reglas de la casa por injustas que te parezcan, que ayudes, que te involucres en las labores, que les hables bien y con respeto. Ahora, si tus papás no te están dejando hacer lo que quieres, están haciendo bien su chamba. Si tú tienes unos papás que cada cosa que quieres hacer y cada idea y cada salida no te están dejando, están haciendo bien su chamba. Y te están enseñando a tener límites, a honrar, y eso es lo que tú necesitas. No son unos ogros y no es que no te entiendan, sí te entienden.
Por eso no te dejan hacer lo que quieres. Eso en una edad donde dependes totalmente de ellos, eso es lo que tú necesitas. Necesitas aprender a honrar, a trabajar, a contribuir, a resolver problemas. Si tienes labores en la casa, eso es bueno. Porque no quieren hacer una mujer, un hombre inútil, que no sepa ni lavar sus chones. Pero si tus papás te dejan hacer lo que quieras, tienes un gran problema. Bueno, y hay otros que están en una edad diferente, donde ya no dependen de sus padres. Pero entonces, ¿cómo honras a tus padres? Bueno, debes considerarle en tus decisiones. Debes escucharles y debes tomar lo bueno y desechar lo malo. Si tienes posibilidad económica y de tiempo, ayudarles. Si ya tienes edad para ser independiente, necesitas ser independiente. No esperes llegar a los 40 años y que tus papás te sigan diciendo qué chones comprar. Y esa es una manera de honrar a tus papás cuando llegues a otra etapa en tu vida. Hay así que piensan, no, es que honra a tu padre y a tu madre. Ya tienen 40 años y siguen esperando que sus papás le digan qué hacer. Y eso tampoco está bien. Ahora, otra cosa importante es que honra y obediencia son dos cosas diferentes. A veces la honra se ve en manera de obedecer cuando estás en cierta edad y necesitas eso. Pero a veces honra es tomar tu lado, escuchar, considerar el consejo y tomar una decisión. Pero tú, cuando ya tienes edad y ya posees de tus propias cosas, ¿por qué? Eso lo tienes que saber porque hay padres manipuladores que exigen honra como una obediencia ciega. Y es, no, me tienes que honrar y tienes que... Y entonces quieren que les obedezcas aunque te pidan hacer cosas que no están bien. Pero la mayoría de los papás son hombres y mujeres de Dios que están buscando tu bien y no el suyo. Sí, con errores como Noé. No puedes esperar que tus papás no se equivoquen. Y porque se equivoquen no quiere decir que son menos cristianos, ¿eh? O que Dios ya no les ama, o que no tienen autoridad en tu vida. Eso no tiene nada que ver. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Con el Señor quiere decir cuando es algo que honra a Dios, cuando es algo que Dios quiere. Entonces obedezcan. Dice, yo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y eso está en los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean largos, placenteros, tranquilos. Y eso parece tan obvio, pero no es obvio. O sea, no pasa. Dice eso, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vamos a ver eso, hay una bendición acompañada de la honra a los padres, que es el primer mandamiento con promesa. Pero no hay una bendición en la deshonra y el desprecio a los padres. Y vamos a ver, otra vez vamos a leer lo que hizo Cam y poder conocer un poco más su corazón y luego lo que hicieron sus hermanos, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. No podemos conocer el corazón de Cam completamente, pero sí podemos ver sus hechos. Y yo no puedo conocer tu corazón, es imposible. Pero lo que sí puedo conocer son tus hechos y tus hechos reflejan tu corazón.
Entonces tú puedes decir, no, yo sí honro a mis papás, nunca les he levantado la voz, nunca he hecho eso, nunca he hecho el otro, pero ¿qué tal en tu corazón? Algunos así están esperando que puedan ser libres y puedan mantenerse para salir corriendo y decirle a sus papás todas las cosas que piensan. Y nada más están callando. Y sí dicen sí a todo, pero realmente es hipocresía. Eso tampoco es honra. Tener un corazón como el de Cam es no tener respeto a nuestros padres, no tener respeto a la autoridad. El corazón de Cam se alegra de la situación de su padre, se burla, le desprecia, socava su autoridad. Es un corazón rebelde que tiene eso. La rebeldía exactamente es esto, desprecio a la autoridad. Cuando somos rebeldes con nuestros padres, estamos despreciando su autoridad. Ahora no solamente es rebeldía en contra de ellos, sino es rebeldía en contra de Dios y su plan. Y mira, te lo está diciendo, te estoy hablando de rebelde a rebelde. Si tienes padres cristianos, el respeto se ve, así como te decía, en obediencia, en cómo hablas, en cómo les consideras, en cada acción que vas a tomar. Aunque no puedas coincidir con ellos, respetar su decisión. Es pensar cada vez que voy a hacer algo, cómo eso afecta a mi relación con Dios y cómo eso afecta a mi relación con mis padres. Eso es considerarles. O cómo les muestro mi amor en esta acción. Y si tengo padres no creyentes, es otra vez cómo les obedezco mientras eso no me lleve a pecar y muestro mi paciencia y mi misericordia porque no conocen al Dios verdadero. Pero yo sí le conozco. Entonces, que conozcan el amor de Dios a través de mi vida. Es pensar cómo esto que voy a hacer eh, puede afectar que yo muestre el amor de Dios y que Él le conozca. El corazón de Cam es quien se alegra de la humillación de su padre, que no tiene misericordia, que no ama y no valora, que no se somete y se revela. Y es eso, la verdad es que por naturaleza tú y yo somos rebeldes y no nos gusta que nos digan qué hacer. Yo nada más lo veo cada viernes. Les digo, eh, pasen al auditorio, les voy a pedir que se sienten en los asientos de medio. Y así a veces hasta me pasan aquí enfrente y se sientan allá. Y digo, está bien, pues qué, yo también en el asiento, no te preocupes, no te estoy tirando. Pero ve, o sea, por naturaleza no nos gusta que nos digan qué hacer. Pero eso es peor cuando entonces no podemos ver esto que Dios nos ha dado unos padres y nos ha encargado honrarles. Y no solo eso, sino todo lo que hacen por nosotros. Y no podemos tener un corazón rebelde con ellos y que les desprecies su autoridad. Créeme, en unos años a lo mejor te vas a arrepentir de cosas que dijiste y que hiciste. Pero mejor hoy, o sea, toma cartas en este asunto. Y si tienes cosas que arreglar con tus papás, arréglalas hoy. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón hoy. Eso es lo que debió haber hecho Cam. Así, llega con sus hermanos, se burla, sus hermanos hacen lo correcto y él cae en el 20, decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy pensando así de mi papá? O sea, todo lo que ha hecho. O sea, él construyó el arca y nos trajo hasta aquí. Él nos habló de Dios, de la promesa de Dios. Ahora ve lo que hacen sus hermanos. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Cómo actúan Sem y Jafet?
pues eso, deberíamos ser más así, más pacientes, más misericordiosos, buscar cómo ayudar a nuestros padres cuando la riegan, cómo cubrir sus pecados, no encubrir, sino es esto que dice Primera de Pedro 4:8, que el amor cubre multitud de pecados, o sea, lo dejas pasar y lo perdonas. Y dices, sí, mi papá se equivocó con eso, no debió haberme hablado así, pero está bien, no voy a responder igual, le voy a amar, y se equivocó y está bien, yo también me he equivocado. Es buscar cómo cubrirles y no cómo juzgarles, siempre respetando su autoridad dada por Dios, porque tienes que saber, tus padres tendrán que dar cuentas delante de Dios cómo fueron como padres, pero tú y yo tendremos que dar cuentas delante de Dios de cómo fuimos como hijos. Eso no quiere decir que tengas que hacer como si nada hubiera pasado si se equivocaron, pero no volvernos sus verdugos y jueces, sino buscar ayudarles. Para tratar el pecado de alguien más se necesita misericordia y verdad. Y nunca olvides, la honra a los padres trae bendición para tu vida. Y así es como actúan Sem y Cam. Ahora ve lo que dice versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces despierta Noé, sabe lo que pasó, sabe que se burló, sabe que ya conocía a su hijo. Tienes que saber que tus papás te conocen mejor de lo que crees. Y cuando te tuvieron desde chiquitos ya podían ver tus rasgos. No, este va a salir duro, o sea, cabezón, o sea, cuesta trabajo entender. No, bueno, este es más noble, pero también le cuesta trabajo eso. Y entonces están viendo, y Noé por supuesto que conocía a su hijo. Conocía que era duro, que era rebelde. Y entonces Noé se despierta, ve esto y va a decir algo que algunos lo ponen como una maldición que le echa Noé a su hijo, pero no es así, es una profecía. Noé no deja de ser un hombre de Dios porque se equivocó. Y Dios lo que hace es eso, darle a Noé una profecía acerca de sus hijos y acerca de su descendencia. No es que Noé esté maldiciendo a sus hijos, no es que por lo que hicieron Dios les va a maldecir, porque mira cómo empieza diciendo, y dijo, maldito sea Canaán. Ve cómo no dice maldito sea Cam. Cam es su hijo, el que se equivocó, el que le despreció, pero Noé está hablando de Canaán, el hijo de Cam. Y si lo viéramos simplemente así, pues bueno, entonces Noé está maldiciendo las generaciones de Cam y hay todo este rollo de maldiciones generacionales y tienes que saber eso, no está diciendo eso. Dios no maldice por culpa de los padres. No quiere decir que si tu papá es borracho, tú vas a salir borracho porque pues es lo que te tocó. Y no puedes tomar eso como pretexto, ¿eh? Tú no arrastras con sus pecados, aunque sí te afectan directamente. Tú no serás castigado por los pecados de tus padres. Cada uno dará cuenta de sus propios pecados. Noé está hablando proféticamente del futuro de sus hijos y de sus nietos y de su familia. Porque tienes que saber, el Dios eterno ya sabe lo que va a suceder con cada uno. Él está viendo las cosas desde otra línea del tiempo totalmente diferente. Él está viendo las líneas del tiempo pasar al mismo tiempo. No es Loki, ¿eh? Pero, o sea, el Dios eterno puede ver todo. No vive sujeto a nuestro tiempo. Y Él ya sabe lo que va a pasar con Canaán y con la familia de Cam, quien cometió tan grave pecado. Y simplemente está hablando del futuro proféticamente. Él no está dictando el futuro de Canaán. No está diciendo Dios, bueno, pues porque hiciste eso, a ti te toca esto. Pero tienes que saber, Dios no mide el tiempo
como tú y yo. Otra vez, Noé no está maldiciendo a su nieto por culpa de su hijo. Noé está viendo lo que hizo su hijo y Dios le dice a Noé lo que le espera a su nieto y a su descendencia. Y esto es mucho un principio espiritual. Y algo pasa. Por supuesto que Cam era un rebelde que no honraba a sus padres. ¿Y qué crees que le enseñó a sus hijos? Eso, que ser un rebelde y no honrar a tus padres estaba bien. Ese no es culpa de Cam totalmente, también es culpa de Canaán, de su hijo. Él pudo haber decidido hasta aquí, o sea, yo sí voy a hacer las cosas bien, aunque mi papá sea un rebelde, yo voy a obedecer, yo voy a honrarle. Pero no, simplemente eso, no honra, no enseña a no honrar y enseña a no honrar. Por eso te decía hace rato, si tus papás no te están poniendo límites y no te están poniendo trabajos en casa, te están haciendo mal. Porque eso te ayuda a entender que, o sea, que necesitas honrar y que necesitas hacer cosas, o sea, que no van a hacer todo por ti toda la vida. Y un día vas a llegar a ser grande y esperar que todo lo hagan por ti y eso no se puede. Y simplemente Cam se equivocó con sus hijos y Canaán también se equivocó. Cam era no solo un mal hijo, sino un mal padre que estaba criando mal los hijos, que no supieron honrar a sus padres y no supieron honrar a Dios. ¿De quién es la culpa? De todos. Cada uno tiene su culpa. Y tú tienes que saber eso. Tú no eres culpable del pecado de tus padres, pero sí eres culpable de lo que decides hacer con eso. Porque tienes que saber que Cristo nos ha liberado de toda maldición, o sea, esto que hablan de maldiciones generacionales, o sea, en Jesús hemos sido liberados de toda maldición, entonces tú no arrastras con los pecados de tus padres, tú puedes hoy decidir si honrar a Dios. Y entonces, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, el destino de ellos, de este linaje, no es porque lo dicte Dios, sino porque Dios que ve todo y es eterno, Él sabe quiénes van a hacer estos y por eso en la tierra de Canaán y entonces el pueblo de Israel los conquista y conquista estas tierras. Más adelante, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora hay algo muy interesante que vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. En el siglo XIX se usaba este versículo para justificar la esclavitud de los negros y el tráfico de personas, pensando que este versículo está hablando que la familia de la familia de Canaán vienen los negros. Es en serio. Y entonces, incluso en la iglesia, en el siglo XIX, esto se predicaba en los púlpitos, diciendo, no, el destino de ellos ya está escrito, ellos son esclavos. Entonces estamos haciendo bien con ello. Y por supuesto no tiene nada que ver, vamos a ver eso la próxima semana, versículo 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y ahora, ¿por qué Sem? Bueno, Sem actuó bien, Sem honró a su padre, eso trae una bendición, pero también es por gracia. Y vamos a ver que Dios tiene algo preparado especial para Sem, que era el hijo mayor. Y de Sem viene el linaje judío, de Sem viene el Mesías. Lo vamos a ver más la próxima semana. Dice, y sea Canaán su siervo. Hablando de eso, cuando el pueblo de Dios llega y gobierna estas tierras y los saca de su tierra, con Josué, versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem. Y esto es súper increíble porque de Jafet vienen los gentiles. Y todo como se va, vamos a ver y miran hacia Europa y todo esto. Vienen los gentiles y dice, y que habiten las tiendas de Sem. Y desde entonces está profetizando Dios
que iba a haber salvación para los gentiles, que iban a habitar en la misma tienda donde habita Sem, que viene el linaje judío, a los que se les había prometido el Mesías y la salvación. Y entonces habla esto hacia Jafet, hablando de los gentiles, que entonces Dios también iba, fíjate, no le iban a quitar la tienda a Sem, sino iban a habitar también en sus tiendas, prometiendo la misma salvación para el judío y para el gentil. Dice, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y simplemente la vida de Noé termina ahí. Pero hay muchos principios que podemos recordar de este capítulo. Tienes que saber, Dios nos muestra a la humanidad como somos, y un hombre tan respetable como Noé nos muestra aún así sus debilidades y sus pecados. La Biblia no encubre nuestras fallas. Date cuenta de lo que somos, que todos somos propensos a caer y a pecar, que el pecado está a la puerta. Entonces no abras la puerta porque vas a tropezar. Cuidado con el alcohol, cuidado con no ser sobrio, cuidado con no honrar a tus padres. Porque tienes que saber eso, o sea, somos pecadores y la vamos a regar, pero debes de tener cuidado con no tropezar en estas cosas. Yo espero que hoy Dios te haya hablado en ciertas cosas y que puedas llegar a casa y arreglar lo que tengas que arreglar, si tienes algo que arreglar con tus padres o tienes que arreglar algo con Dios en tu vida. Y sepa, o sea, estés avisado de que en cualquier momento puedes tropezar, porque estos somos. Pero aunque tropieces, cuando nosotros seamos infieles, tienes que saber que el pacto de Dios permanece fiel. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por hablarnos de estos temas. Y a lo mejor era lo que necesitábamos escuchar hoy para arreglar cosas en nuestra vida y no seguir caminando como si nada pasara en estos temas. Que hoy podamos saber cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón. Y eso nos haga correr más a ti y aferrarnos a ti. Saber que el pecado está en la puerta, entonces no abrirla. Permanecer sobrios y llenándonos de ti. Porque de ti viene nuestra plenitud, entonces no necesitamos nada más. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que honren. Que te honren a ti por sobre todas las cosas. Que honre a nuestros padres. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.